esto más que nada tiene que ver con las hormonas, características generales de su mecanismo de acción. Ya llegó la Cami, qué bueno. La Cami. Bien. Nosotros en segundo medio y luego después también íbamos de alguna u otra forma recordando un poco la importancia que tiene el sistema endocrino, ¿cierto?, en la secreción, producción de las hormonas. Entonces vamos a recordar un poquitito, siempre hay que recordar algunos conceptos y conocimientos previos, ¿verdad? Y aquí quiero que si alguien opina, para que no sea tanto un monólogo, ¿qué recuerdan en general del sistema endocrino, chicos? A ver, alguien que quiera opinar. Diego, Lo que preguntó, profe. dije que un poquitito para introducir, ¿cierto?, el tema de hormonas, tenemos que recordar algo sobre el sistema endocrino en general. ¿Qué recuerdan en general del sistema endocrino? Se relaciona con la homeostasis. ¿Se relaciona con la homeostasis? ¿Eso me Homeostasis. dice? Ya, bien, se relaciona con la homeostasis, que son, ¿verdad?, la regulación de los parámetros internos. Ya, ¿qué más? ¿Alguien más puede opinar? Que hay distintas glándulas que secretan hormonas que van a una célula blanco o a otra glándula para que secrete otra hormona. Muy bien, Maite. Sí, que está formado, desde el sistema endocrino está formado por un conjunto de estructuras, órganos, ¿ya? Que son las glándulas, ¿cierto? Y cuando decimos glándulas tenemos que hacer la diferencia porque hay glándulas exocrinas y glándulas endocrinas, o exócrinas y endocrinas, las dos sirven, es lo mismo. Cuando nosotros hablamos del sistema endocrino, obviamente, inmediatamente lo vamos a relacionar con las hormonas, ¿verdad? Perdón, con las glándulas endocrinas. Estas estructuras capaces de sintetizar sustancias químicas llamadas hormonas, porque las exocrinas secretan otras sustancias, y las hormonas, como bien dijo Maite, son inmediatamente, ¿cierto?, transportadas a la sangre, y la sangre las lleva a la célula blanco o diana donde va a ejercer la función. Esas hormonas, ¿cierto?, que son secretadas por alguna glándula endocrina y que llegan inmediatamente a la célula blanco, sí se llaman hormonas no tróficas, porque actúan directamente, ¿sí?, a la glándula, y la glándula secreta la hormona y la hormona inmediatamente a la célula blanco. Pero hay otras, ¿sí?, hormonas que tienen otros mecanismos de acción, y esas se llaman no tróficas. ¿Se acuerdan cuando vimos las hormonas tróficas y las no tróficas? Por eso aquí les coloqué hormonas tróficas y las no tróficas, ¿ya? Entonces, el conjunto de glándulas que forman el sistema endocrino van a secretar entonces estas sustancias químicas que tienen un tiempo de vida y de funcionamiento. Por eso es que generalmente estas hormonas o el sistema endocrino actúa bajo cierto mecanismo de acción que se llama retroalimentación negativa. También existe la positiva, pero es más común la negativa. Es decir, mientras exista esta sustancia química en la sangre y se inactivan los centros elaboradores de la hormona, porque no puede haber mucha producción de hormonas. Recuerden que los excesos, ¿cierto?, van a generar patologías, y también las deficiencias hormonales generan patologías. De ahí entonces que este sistema endocrino debe estar funcionando en forma muy armónica entre sus componentes, ¿ya? Entonces, el sistema endocrino está formado por glándulas que producen hormonas y las vierten a la sangre. Por esa razón se conocen como glándulas endocrinas. Endocrinas. Todas las glándulas se encuentran relacionadas entre sí. Hay glándulas endocrinas que producen hormonas que actúan sobre otras glándulas endocrinas, las cuales a su vez producen hormonas que actúan sobre los denominados órganos diáneos.
Y ahí donde está la diferencia que yo les decía entre las hormonas tróficas y las hormonas no tróficas. O las hormonas trópicas, que es lo mismo, y las hormonas no trópicas. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que recordar esos conceptos de esos dos tipos entonces de hormonas. Pero lo más importante, dime Diego, dime. Las tróficas son las que actúan sobre otro órgano, ¿cierto? Sí, sobre otras glándulas. Aquí vamos a hablar sobre otro órgano o sobre otra glándula. ¿Ya? Esas son las tróficas. Por ejemplo, la TSH. ¿Sí? Esa es la hormona estimulante y la tiroides. Esa hormona, ¿cierto? Tiene que actuar sobre la tiroides recién para que la tiroides secrete las hormonas propias de la tiroides, que son la T3 y la T4. ¿Ya? Eso es. Pero finalmente, ¿cómo se llama la célula donde actúa esta hormona? Esa célula o órgano diana o célula blanco. ¿Qué características tiene que tener esa célula? ¿Recuerdan qué características tiene que tener la célula sobre la que la hormona va a ejercer la función? Tiene receptores específicos, ¿no? Tiene que tener Ya. receptores específicos. Muy bien, ahí hay un grupo de proteínas generalmente, ¿cierto?, que actúan como receptores específicos. Y ahí es donde vamos a ver la gran diferencia entre las hormonas de naturaleza esteroidales y las hormonas proteicas. Esta es una de las diferencias. Las hormonas, de acuerdo con su estructura, presentan distintos mecanismos de acción. ¿Ya? Mecanismos de acción de hormonas esteroidales y mecanismos de acción de hormonas proteicas. ¿Cierto? Bien. ¿Qué debemos recordar? Esta glándula maestra, que es la más importante del organismo, llamada hipófisis. ¿Qué otro nombre tiene la hipófisis? ¿Se acuerdan? La Glándula hipófisis, hipofisiaria. ¿no? O, parte con P. La hipófisis, que es un nombre muy antiguo. Aristóteles me parece que le dio ese. Pituitaria. Ah, Recuerden, la hipófisis también es la glándula pituitaria. Bien, la hipófisis cuelga de este tallito, ¿cierto?, que conecta con el hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo es una parte del sistema nervioso. Entonces hay una íntima relación entre hipotálamo y hipófisis. Y aquí está este tallo hipotalámico. La hipófisis, chicos, es una estructura bastante pequeñita, no tiene más de 1 centímetro de alto, 1,5 aproximadamente de ancho, pero es muy pequeña. Se ubica, ¿cierto?, en la base del cráneo, ¿se acuerdan? En un huesito que tiene una forma de silla turca, en el hueso fenoide. Ahí está, como debajito del cerebro. Ahí está la hipófisis. Y ella se divide en 3 lóbulos. El lóbulo anterior, o adenohipófisis, el lóbulo medio, que es el más chiquitito, o intermedio, y el posterior, o neurohipófisis. ¿Ya? Cada lóbulo, obviamente, tiene una función específica. Pero la verdad que el que más hormonas sintetiza es el lóbulo anterior. Recordemos que el posterior almacena 2 importantes hormonas. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman las hormonas que almacenaba o almacena el lóbulo posterior de la hipófisis? Oxitocina y la vasopresina o antidiurética. Muy bien, Tabata. La oxitocina y la vasopresina ¿cierto?, antidiurética. Y el lóbulo anterior, aquí es donde tenemos esa diferencia entre las hormonas tróficas y las no tróficas. Las tróficas ya dijimos que estimulaban a otra glándula para que recién la glándula secretara la hormona, y ahí tenemos varias. ¿Alguien me puede nombrar otra parte de la que yo les nombré? La TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. ¿Qué otra hormona actúa sobre otra glándula? FSH. La GH, igual de crecimiento. La prolactina, creo que igual está. Y... No, esas son no La tróficas. LH. A ver, Hay una la ACTH, que actúa sobre las suprarrenales, ¿sí?
Tenemos, La acuérdense de FSH y las la LH, hormonas, ¿no? las gonadotróficas, el grupo de hormonas gonadotróficas que actúan sobre las gónadas, ¿sí? LH y FSH, bien. Y el otro grupo de las no tróficas son las que actúan directamente sobre la célula blanca. Y ahí tenemos la prolactina y la hormona de crecimiento. Así que, chiquillos, si quieren, anoten eso, para que no se les confunda. La trófica, ¿cierto? Las hormonas tróficas, ACTH, TSH, FSH, LH. Esas son las que van a actuar sobre otra glándula, recién esa glándula, ¿cierto? Va a secretar las hormonas correspondientes. Ya dije, la TSH actúa sobre la tiroides, la ACTH sobre la glándula suprarrenal o adrenal que está sobre el riñón, la FSH y la LH sobre las gónadas. Estas son hormonas tróficas. Y las no tróficas, Profe, ¿cómo se abreviaba la del crecimiento? GH, GH. GH, ¿ya? La GH. Entonces, las no trópicas tenemos la prolactina, que la secreta la glándula mamaria, y la GH, que es una de las pocas hormonas que actúan casi todos los tejidos del cuerpo permitiendo el crecimiento. ¿Ya? Esa es la abreviación de la prolactina. La TSH actúa sobre la tiroides. Ya, la posterior entonces ya dije que es el lóbulo encargado de almacenar oxitocina y vasopresina, y el lóbulo medio, chicos, que la verdad que ese lóbulo medio ya en el adulto casi no se toma en cuenta porque el lóbulo medio secreta en la embriogénesis, ¿cierto? La hormona estimulante de los melanocitos, por si acaso, que eso genera la pigmentación, ¿cierto? De la piel y de los folículos pilosos del cabello. Esa es la hormona estimulante que secreta el lóbulo medio. ¿Secreta? Sí, el lóbulo medio secreta esa hormona, pero en las etapas iniciales del desarrollo gestacional. Por eso es que después en el adulto ya no ¿Cómo se se llama sigue la hormona? secretando la hormona estimulante de los melanocitos. Se abrevia una M, una S y una H. MSH, hormona estimulante de los melanocitos. Y los melanocitos entonces secretan la melanina, que es la sustancia, ¿verdad?, o pigmento que interviene en el color de la piel y del cabello. Ya. Vamos, chicos, con los tres lóbulos, un poquito de recuerdo de la hipófisis. Por eso se le llama glándula maestra, porque esta, de verdad que la hipófisis, como estimula muchas otras glándulas, si se inhibe o si hay un tumor hipoficiario, la cosa es compleja. Ahora, en general, las funciones de las hormonas, porque cada hormona tiene una función, pero en general, ¿cierto? Las funciones de las hormonas son muchas, partiendo por el crecimiento, desarrollo, reproducción, sexualidad, homeostasis, control de la energía, uso de la energía, etc. ¿Sí? Acuérdense que ahí tenemos parámetros homeostáticos súper importantes como los niveles de azúcar, iones, agua, temperatura, presión. Todas estas cosas están reguladas por las hormonas en términos generales. Por eso son tan importantes. También recordar que las hormonas tienen una vida útil, se van degradando y al degradarse entonces se mandan estímulos para que se sigan secretando. Por eso es que actúan la mayoría con la retroalimentación negativa. Muy pocas hormonas actúan bajo la retroalimentación positiva. Una de ellas es la prolactina. ¿Sí? Mientras más estímulos lleguen a la hipófisis, se va a secretar más leche, más hormona y más leche. Eso es una retroalimentación positiva. ¿Sí?
Lo otro que hay que recordar que estas glándulas deben ser estimuladas y por eso que también es tan importante la función del hipotálamo. El hipotálamo, ¿verdad?, que tiene neurohormonas o factores liberadores que mandan en el fondo esas señales a la hipófisis para que la hipófisis se active y secrete las hormonas tróficas o no tróficas. Bien, luego nos vamos a centrar un poquito en estos tipos de acción hormonal que ya dijimos que habían dos grupos, las esteroidales y las proteicas. Estas generalmente son hormonas, ¿cierto?, de naturaleza lipídica, provienen la mayoría del colesterol y estas, como su nombre lo indica, de proteínas. ¿Qué características generales tienen ambos grupos? Las proteicas no pueden atravesar directamente la membrana celular. Proteicas, recuerden que las proteínas son biomoléculas de elevada masa molecular. Por lo tanto, no pueden atravesar directamente, ¿sí?, porque además no son liposolubles, como las esteroidales, atraviesan fácilmente las membranas celulares, ¿sí? Y al atravesar las membranas, entonces, ¿dónde van a encontrar los receptores? En el interior. Sin embargo, las hormonas proteicas, los receptores tienen que estar en la superficie, ¿sí?, de la membrana. Son específicos para cada tipo de ligando, para cada hormona. Estas utilizan luego segundos mensajeros. El primero está en la membrana, es solamente para que se una. Aquí ven, la hormona se une al receptor y de esa forma entra, pero dentro tiene que haber otro receptor. Después lo vamos a ver más específicamente. Aquí está muy bien especificado en este esquemita. Ya, chicos, entonces, ¿qué ejemplos tenemos de hormonas proteicas? La insulina. Miren, ahí está la melatonina. Esa es la que, ¿cierto?, una de las hormonas que no muchas veces se nombra, la oxitocina. Las hormonas esteroidales atraviesan fácilmente porque son liposolubles. Y recuerden que las membranas tienen que atravesar la bicapa de fosfolípidos. Atraviesan entonces fácilmente las membranas y van a encontrar en el interior entonces los receptores para la hormona. El ejemplo, el complejo hormona-receptor se desplaza al núcleo, donde ejerce su acción a nivel genético. Esa hormona primero va al núcleo, como lo vamos a ver después, y luego se sintetiza la proteína, y la proteína es la que va a generar entonces la función específica. Algunos ejemplos, las hormonas sexuales. El esteroide más importante, el colesterol. Ojo, por si acaso, aquí. Ya. Mecanismos bioquímicos es un Profe. poco lo que está. Diego. ¿Las hormonas proteicas entran por endocitosis mediada por receptores? Sí. O sea, lo que pasa es que todas, pero la gran diferencia es que dónde está ubicado el receptor o cuántos receptores necesitan estas hormonas para poder ingresar y cumplir la función en la célula. Esa es la gran diferencia, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ya vimos? Mecanismos bioquímicos de acción hormonal. En el organismo humano existen las células dianas, ya lo sabemos, también llamadas células blancos, células receptoras o células efectoras, ojo, glándulas y músculos, esas son las células efectoras. Poseen receptores específicos para las hormonas en su superficie o en el interior, como vimos acá. ¿Ven? En las proteicas tiene que haber un primer receptor en la superficie de la membrana. Aquí la hormona atraviesa fácilmente la membrana, pero tiene que haber, ¿cierto?, un receptor en el interior de la célula. Cuando la hormona transportada por la sangre llega a la célula diana y hace contacto con el receptor, como una llave con su cerradura, ¿se acuerdan cuando se vieron las enzimas? Esto es muy, muy similar a cómo actúa, ¿cierto?, la enzima con su sustrato. Las células impulsadas a realizar una acción específica según el tipo de hormona de que se trata, esteroidal o proteica. ¿Ya? Aquí en este esquemita se explica mucho mejor.
Aquí tenemos la hormona esteroidal que ya dijimos que estas son de naturaleza, ¿verdad?, lipídica. Derivan, por ejemplo, del colesterol y tenemos las hormonas sexuales. Esta verdecita va a ser la hormona esteroidea o esteroidal, que es lo mismo. Entonces, paso 1, la hormona pasa, ¿cierto?, la membrana sin problema, y el receptor, ¿dónde está? En el interior, ¿ven? Y ahí se genera este complejo receptor y hormona. Ahí se une la hormona a la proteína, que es un receptor. ¿Qué pasa después de eso? Entra. Paso 3, tiene que entrar todo ese complejo al núcleo celular para que ahí ocurra la síntesis del ARN mensajero. Ojo, que es el que va a llevar la información que le va a entregar esto al ADN primero, y del ADN aquí, ese ARN mensajero sale del núcleo, eso ya lo sabemos, al citoplasma, es exportado, y de ahí entonces se van a sintetizar las proteínas, y esas proteínas van a ser específicas para la función, ¿cierto?, celular, que va a cumplir en el fondo la hormona que ingresó a la célula. Todo ese mecanismo es lo que hace una hormona esteroidal. Miren la diferencia con la hormona proteica. La hormona, ¿cierto?, tiene un primer mensajero en la membrana celular. Ahí se une a ese receptor. Porque esta hormona proteica no puede ingresar por la membrana. Necesita una proteína transportadora que la ingrese primero, ¿ya? Luego aquí se activan unas enzimas, porque hay aquí funciona el ATP. Recuerden que aquí, cuando hay una proteína transportadora, ¿cierto?, en este mecanismo de acción de estas hormonas proteicas se necesita ATP. Ese ATP se degrada y forma un segundo mensajero, que es un AMP cíclico, que se llama. Ese segundo mensajero, ¿cierto?, activa a unas enzimas que más adelante también se las menciono, y de esa forma se altera la función de esta hormona, porque tiene que haber cuando yo digo que se altere, no es que esta alteración signifique, ¿cierto?, que va a haber una anomalía en la célula. Me refiero a que la alteración viene siendo la acción de la hormona, ¿sí?, o la función específica de la hormona. Si ustedes se fijan, la hormona proteica, toda su acción se hace en el citoplasma. Miren la hormona esteroidal. Es distinta la acción, es distinta como entra a la célula, ¿sí? Y obviamente que cada hormona va a tener su función específica. Eso lo tenemos más que claro. Aquí en el fondo es como lo mismo que les puse arriba, mira que hay varios ejemplos, ¿verdad?, de cómo actúan. Lo más importante, chiquillos, viene aquí. Cómo la hormona es capaz de ingresar a la célula. Se supone que esta es la célula blanca, donde va a cumplir la función. Cómo la hormona esteroidea ingresa a la célula y cómo la hormona proteica ingresa a la célula. Esa es la diferencia, ¿sí? Porque estamos viendo que cada hormona tiene una función específica. El cómo lo hacen es distinto, ¿ya? ¿Ven? Las hormonas o los esteroides son lípidos derivados del colesterol, hidrofóbicos y de baja masa molecular. En general, los receptores de las hormonas esteroides se unen a elementos de respuestas del ADN en forma de homodimeros. Eso sí ocurre ahí. Aquí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? La hormona proteica entonces no entra al núcleo. No. No, hijo. ¿Ya? Lo más complejo es la hormona tiroidea. ¿Ven? La secuencia de ADN a la cual se fija el receptor se denomina elemento de respuesta hormonal del gen diana. En el fondo, lo que pasa aquí, ¿cierto? Primero, que se genera, esto que yo le estoy diciendo, esto mismo. Esta palabrita es como bien homodimeros, es esto, el elemento de la respuesta hormonal del gen diana. Primero ocurre esto de ahí. Súper importante en el núcleo, porque recuerden que ahí están los genes. Entonces, esa información que está ahí
¿cierto? Esa información se traduce o está implícito en el ADN genera, o del ADN, ¿cierto? Se sintetiza el ARN mensajero, que en el fondo es el que saca la información que le entregó todo este complejo, y ese ARN ahora es el que va a ser, ¿cierto?, necesario para la síntesis de la proteína, y ahí recién esa hormona, ¿cierto?, va a cumplir la función en la célula blanco o diana. ¿Ven? Y aquí está de nuevo, paso a paso, lo que ocurre con la hormona tiroidea, que son las más. Paso 1, paso 2, etc. Paso 2, ¿cierto? Y aquí vamos viendo lo que va pasando el paso 3, el paso 4, paso 5, el paso 6 y la función específica de esa hormona en la célula. ¿Se entiende? ¿Queda más claro lo que pasa con la hormona tiroidea? Entra directamente a la célula, esa es la hormona, no tiene receptores en la membrana, el receptor está dentro. Se une la hormona al receptor, entra al núcleo, ¿cierto? ¿Ven? Se une al ADN, es decir, la información que lleva eso se traspasa al ADN, se activan los genes, se traduce a ARN, el ARN es exportado, fuera en el citoplasma ahora, síntesis de proteína, y ahí está, ¿sí?, la respuesta de la célula diana o célula blanca. ¿Ya, chicos? Profe, ¿qué es un homodímero? Esto, hijo, mira, eso, la unión que se genera entre esto con el ADN, el elemento de respuesta hormonal del gen diana. Esto, aquí, lo que pasa dentro del núcleo. Eso, Ah, ya. ¿ya? Eso es, Diego. Ya. Pero la proteica también tiene su complejidad, porque la proteica, ¿sí?, ya dijimos que había aquí, tiene que haber esta proteína que va a permitir primero la entrada de la hormona a la célula, y dentro ya de la célula se genera una cascada de reacciones que tienen que ver, ¿cierto?, con los segundos mensajeros que se generan aquí. ¿Ya? Si nosotros pudiésemos hacer un orden, este sería el primer mensajero, este receptor que permite la entrada, ¿ya?, de la hormona a la célula, pero después se produce un segundo mensajero. Aquí está. ¿Qué es ese segundo mensajero? Es una molécula pequeña, intracelular, está dentro de la célula, producida por una estimulación celular capaz de regular procesos celulares posteriores. ¿Cuál es la estimulación de la célula? La estimulación de la célula es este complejo, ¿cierto?, que entró con la hormona, estimula la célula, ¿sí? Se crea ese segundo mensajero a través del ATP. Esto es súper importante. Ese ATP se degrada, al degradar se genera entonces este segundo mensajero que se llama AMP o monofosfato cíclico. Recuerden que el ATP, al irse degradando, libera energía, ¿sí?, hasta llegar al último grado de la molécula más simple, que es esta, el monofosfato cíclico. ¿Por qué? Este es trifosfato, después viene el difosfato, el ADP, hasta llegar a esto. Y este es el que actúa entonces en la hormona, ¿verdad? ¿Ven? Como segundo mensajero, el AMP cíclico. El primero es este, después este se genera dentro del citoplasma, y hay algunas, chicos, de estas hormonas, yo le dije delante a Hans, que en general estas no participaban en el núcleo, pero la verdad que hay algunas que también, ustedes se fijan, ¿ven? Hay una que se puede sintetizar en el citoplasma, pero también hay algunas que tienen que pasar por el núcleo para la síntesis también de la proteína, que va a ser la que finalmente va a generar el cambio o la respuesta en la célula. Tía, Dime.
En la proteica, entonces, la hormona como que se desintegra para formar ATP. Se genera, sí, pues se genera, claro, se genera un complejo ahí. A ver, lo que pasa es que aquí, esta hormona necesita solo una proteína para que la hormona pueda entrar, justamente, ¿ven? Aquí hay dos formas, son dos receptores distintos, da lo mismo, pero esta actúa como primer mensajero, claro, y después esa hormona actúa generando que ese ATP se desintegre, se degrade y forme un segundo mensajero que en el fondo este va a ser el que puede actuar, ¿cierto? Llevando la información al núcleo para que el núcleo pase lo mismo que la hormona esteroidal. Este es el ARN mensajero que sale y se sintetiza la proteína. ¿Ya, Han? En el fondo, si nosotros vemos cuál es la diferencia entre la acción de la hormona esteroidal y proteica, es la entrada primero, el receptor, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? ¿Ya? Aquí hay un segundo mensajero, aquí no hay segundo mensajero, el esteroidal. ¿Fijan? Pero luego ya los mecanismos que puedan ir ocurriendo en el núcleo y en el citoplasma son muy similares, porque en el fondo lo que la célula necesita es que esa hormona cumpla la función. ¿Ya? Eso es en el fondo. Entonces aquí, como participa estos segundos mensajeros, y el más importante es esto, porque también hay otros segundos mensajeros. También tenemos el calcio, el catión calcio, pero el que más se usa es este. ¿Sí? Y aquí yo les puse un poquitito ya este monofosfato de adenosín cíclico. Segundo mensajero, empleado en las rutas de transducción de la señal en la célula como respuesta a un estímulo externo o interno, como puede ser una hormona, como el glucagón o la adrenalina, o una respuesta de regulación post-transduccional, es decir, cuando se traduce la proteína. Suele estar relacionado con la activación de proteínas quinasas, como más después parece que se las puse por ahí. Aquí yo también les escribí un poquitito de estos segundos mensajeros porque es súper importante. Aquí está. ¿Ven? Una vez que se genera este AMP cíclico, puede activar una enzima llamada proteína quinasa. Esa es la proteína que en el fondo va a transmitir la señal. Entonces, por eso es importante estudiar o recordar, y por eso se los puse y se los repetí tanto, la función de este segundo mensajero. ¿Ya? En bacterias es un regulador catabólico, este segundo mensajero, que controla la expresión de genes relacionados con la degradación de azúcares en función de la concentración de glucosa. ¿Cierto? Eso lleva a una síntesis de almacenamiento y liberación de hormonas. Varía la actividad postsináptica de canales iónicos en respuesta a ciertos neurotransmisores. En el fondo, esto es la función de este AMP cíclico, cómo puede ir funcionando o qué roles tiene en las diferentes funciones que puede cumplir. No solamente en este caso de la segundo mensajero, la acción de las hormonas proteicas. El rol del AMP cíclico en el carcinoma humano, miren también, algunas investigaciones sugieren que una desregulación de las vías de este AMP cíclico y una activación masiva de él, ¿cierto?, controlada por los genes, está relacionada con el crecimiento de algunos tipos de cáncer. Pero por eso es que es tan importante la función, pero siempre, chicos, en biología tiene que haber un control, ¿ya? Lo que le llamamos, ¿verdad?, está en los parámetros homeostáticos. Si hay algo que descontrola en el ciclo celular, por ejemplo, para un posible cáncer, son muchas las hipótesis, las teorías de por qué se van generando esos tumores. Aquí les puse un poquitito, en biología celular, la transducción de señales es el proceso por el cual una célula convierte una determinada señal a estímulo. Cuando vimos nosotros los receptores biológicos, ¿se acuerdan los receptores? Eran verdaderos transductores biológicos. ¿Por qué? Porque son capaces, ¿verdad?, de transformar
¿sí? Una señal o un estímulo en una respuesta específica. A eso le llamamos, ¿sí?, transductores específicos. Eso es lo que hace este AMP cíclico como un segundo mensajero, empleado en las rutas de transducción de señales, no traducción, que es el proceso, ¿verdad?, el de la síntesis de proteínas. Son dos cosas distintas. El AMP en humanos, el Tía, AMP tía, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la transducción? aquí está. La transducción es la propiedad que tienen ciertas sustancias, por así decirlo, en transformar una señal o un estímulo en una respuesta específica. Ahí el ejemplo más claro de los transductores son, ¿cuáles? ¿Se acuerdan cuando vimos los receptores del ojo, del oído? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, ahí hay terminaciones nerviosas en el fondo que están transformando el estímulo, ¿sí?, en una respuesta específica. Esa es la transducción. Los receptores biológicos son verdaderos transductores de señales o de estímulos. Esos estímulos se transforman en la respuesta específica. El ojo tiene estímulos, ¿cierto? Perdón, tiene receptores que responden al estímulo de la luz. Pero finalmente, ¿en qué se traduce eso? En el sentido de la vista, en que nosotros podamos distinguir los objetos. El oído tiene, ¿sí?, receptores que perciben esta señal o este estímulo exterior sonoro, pero finalmente, ¿en qué se traduce? En que podamos escuchar. La piel también tiene, etc. El olfato. Ya, chicos, entonces, resumiendo un poquitito, la acción de las hormonas proteicas y la acción de las hormonas esteroidales. Como este es un contenido que tiene que ver con la parte de la PSU, perdón, ya no es PSU, de la prueba de transición, del módulo común, y no creo que sea como tan específico que les vayan a preguntar. Igual yo se los coloqué aquí para que después con tiempo ustedes puedan leer un poquito más sobre estos segundos mensajeros. Se los traté de resumir en términos que ustedes los pudiesen entender, ¿ya? No lo vamos a leer todo ahora. Aquí les hice un esquemita igual de cómo, si pasa la hormona, se une este receptor, se genera este complejo, después dentro el ATP se transforma en AMP. Puede haber una parte que se inactive, pero la que se activa de esto, ¿cierto?, cuando actúan estas proteínas quinasas, va a generar la respuesta celular. Ustedes, como digo, después con tiempo, cuando yo suba esto, le echan una leidita que no es para nada complejo. Explicando un poco, Diego, dime. En mención, como qué nos preguntarían de esto. En mención, mira, lo que pasa es como esta prueba de este año va a ser tan distinta a la del año pasado, yo creo que les pudieran preguntar un poco aquí, un poco relacionado justamente con estos segundos mensajeros, porque eso es un poquito más complejo. Esto del cambio ¿cierto?, del ATP al AMP, esto por aquí, por eso se los puse, y estas proteínas, que siempre estas proteínas aparecen más de alguna en una prueba de este estilo. Porque lo general, Diego, de aquí, lo más general es saber con esto que estas hormonas esteroidales atraviesan y que el receptor está dentro, y aquí que hay un segundo mensajero que se llama, yo creo que esto podría ser un poco la diferenciación, pero ya esto que yo les coloqué acá ya es como más específico sobre estos segundos mensajeros. Por eso les hice un resumen ahí. ¿Sí, Diego? Ah, ya. Ya. Dentro de este tema
o eje temático o área temática, también viene un poco recordar cómo, ¿cierto? Se regulan algunos parámetros y dentro de ellos siempre sale la glucemia o la glicemia, que es lo mismo. ¿Qué debemos recordar aquí? Debemos recordar, ¿cierto?, que el páncreas es una glándula mixta que tiene una parte exocrina y una endocrina. Estamos hablando del sistema endocrino, obviamente tenemos que recordar la parte endocrina del páncreas. Esa parte endocrina tiene que ver con la producción de estas dos hormonas, que no son las únicas, pero son las que intervienen, ¿cierto?, regulando los niveles de azúcar en la sangre, la insulina y el glucagón. ¿Ya? A ver, cuando aumentan los niveles de glucosa en la sangre, porque comemos, miren, muchos hidratos de carbono, azúcares, ¿sí? El estímulo va a llegar a la glándula va a secretar la hormona, la insulina. Recuerden que la hormona viaja directamente con la sangre y va a generar una respuesta. En los efectores, ya dijimos que podían ser, ¿cierto?, glándulas u músculos. Y aquí tenemos, ¿cuál va a ser la respuesta cuando hay un aumento de glucosa en la sangre con la acción de la insulina? ¿Cuál va a ser la respuesta? La disminución de los niveles de glucosa. ¿Ya? La disminución. Ahora, recordemos que en el hígado y en las células musculares puede quedar parte de esa glucosa almacenada, pero ¿cómo? Glucosa. ¿Cierto? Por otra parte, ¿qué pasa cuando tenemos bajos niveles de glucosa? Cuando hacemos mucho ejercicio y consumimos la glucosa. Recuerden que la glucosa es uno de los hidratos de carbono más simples, ¿ya?, que nos va a aportar la energía en forma inmediata. Pero si hacemos mucho ejercicio, va a haber un estímulo directamente, ¿cierto?, al páncreas para que secrete glucagón. ¿Y dónde va a ir finalmente esa hormona a actuar? En el hígado y en los músculos. ¿Por qué? Porque ahí hay que degradar este glucógeno, ¿cierto?, en glucosa. ¿Para qué? Para que aumente el nivel de glucosa en la sangre y se nivelen, ¿sí?, los niveles. ¿Se entiende? La acción de la insulina y la acción del glucagón. Miren, aquí la glucosa, si queda exceso de esa glucosa, ¿sí?, se transforma en glucógeno, se almacena en el hígado y en los músculos. Acá está almacenado. Entonces, ¿qué hace el glucagón aquí? ¿Cierto? Hace una reacción metabólica. Ese glucógeno que estaba almacenado ahora se tiene que transformar en glucosa, ¿sí?, para que aumenten los niveles de la sangre, porque habían bajos niveles de glucosa. Si hay altos niveles de glucosa, se tiene que, ¿cierto?, en el fondo, para que entiendan, guardar esa glucosa, pero como glucógeno en el hígado y en el músculo. Tía, una pregunta. Maite, dime. Una era secretada por las células alfa y la otra por las beta. Beta, sí, parece que más, aquí se los puse. Ah, ya. Aquí está, ahí está Maite. Después, si les dice hartas quemitas, miren, yo creo que les puse más de lo que debería, pero para que esto quede bien, bien repasado. Entonces, de estas dos hormonas, la insulina y el glucagón, ¿cuál será hiperglicemiante y cuál será hipoglicemiante? El glucagón. Glucagón hiper. El glucagón, hiper, Sí. Y la hipoglicemia ante la insulina. ya. Y ahí ustedes después van contestando. Aquí tenemos otro esquemita, pero aparece lo que la Maite me preguntaba. Aquí tenemos, ¿verdad?, el hígado
Recuerden que el hígado es un órgano que tiene múltiples funciones en el cuerpo, muchas. Ya, entonces, ¿qué pasa? Aquí en el fondo es como lo mismo, pero les puse las células alfa del páncreas secretan glucagón, ¿cierto? Pero en el fondo son los islotes de Langerhans o los islotes pancreáticos, son, ¿cierto?, las células que van a secretar las hormonas, glucagón y la insulina. Las células alfa, el glucagón, las células beta, la insulina. Estos islotes, ¿cierto?, corresponden a la parte endocrina del páncreas. ¿Cómo se llaman las otras células que secretan las enzimas que intervienen en la parte digestiva, la parte exocrina del páncreas? ¿Se acuerdan? De una pista. ¿Ah? De una pista. El páncreas se divide en dos tipos de células. Unas células tienen, o un tejido, una parte de ese tejido pancreático tiene la función endocrina, que son estos, los islotes de Langerhans. Pero hay otra parte del páncreas, ¿cierto?, que tiene que ver con la función exocrina. Y esa función exocrina es la síntesis del jugo pancreático y de enzimas. ¿Cómo se llaman esas células del páncreas que secretan el jugo pancreático? Ah, los pillé. ¿Nadie se acuerda? Cuando vimos... ¿Ah? ¿Qué cosa? La pregunta que estoy haciendo, Renata, hace rato. Es que no la escuché. Ya, de nuevo. A ver. Lo que pasa es que este tema da para recordar esas cosas. El páncreas es una de las pocas glándulas anficrinas o mixtas que tenemos. ¿Qué significa eso? Que tiene dos funciones. Una endocrina, que es la que estamos viendo acá, porque estamos recordando un poco la acción hormonal, el sistema endocrino, y la otra es la función exocrina del páncreas. La endocrina la realizan los islotes pancreáticos, que es lo mismo el grupo de células que se llaman islotes de Langerhans. Las células delta. Ya, estos islotes, entonces, se dividen, o dentro de estos islotes vamos a tener células alfa, beta y las delta también están acá. Las alfa secretan el glucagón y las beta la insulina. Mi pregunta es, ¿cómo se llama el otro grupo de células del páncreas que cumplen la función exocrina? Acinos pancreáticos. Acinos pancreáticos. Bien, mal. No sé si te acordaste bien, los acinos pancreáticos. Esos son el otro grupo de células del páncreas que cumplen la función exocrina. Así que si no se acordaban, hagan su cuaderno, no sé, los acinos pancreáticos tienen la función exocrina del páncreas, produciendo enzimas y el jugo pancreático, que interviene en la ¿Cómo se escribe? última etapa de la digestión. Diego, ¿Cómo se escribe? acinos, tal cual, con C, acinos pancreáticos. Acinos, sin H. Esa es la porción exocrina del páncreas. ¿Y qué hacen los islotes pancreáticos delta? Secretan la somatostatina. Okay. Es otra hormona. ¿Y qué hace esa hormona? Esa en el fondo tiene, mira, en el fondo también esa hormona un poco ayuda a nivelar los niveles de estas dos hormonas, ¿sí? Pero no directamente, ¿sí?, sobre los niveles de glucosa sanguínea. Entonces por eso es que la verdad es que tampoco se las mencioné un poco, porque las dos hormonas principales, como estamos viendo, en el fondo lo que piden aquí es la regulación de la glicemia, ¿ya? La somatostatina tiene que ver un poco con que el páncreas esté sintetizando estas hormonas para que puedan cumplir bien su función. ¿Ya?
Pero las dos hormonas principales en la regulación de la glucemia es la insulina y el glucagón. En el fondo, lo mismo que yo les puse acá es este esquemita, ¿ya? El páncreas, entonces, cuando hay bajos niveles de glucosa sanguínea, ¿cierto? Promueve, entonces, se estimula para la liberación del glucagón. El glucagón es una hormona, ¿verdad?, que va por la sangre, llega al hígado y ahí cumple una función súper importante, ¿ya? Que es la de transformar este glucógeno en glucosa y de esa forma entonces suben los niveles de azúcar en la sangre. Sigan el color de la flechita. ¿Sí ven? Este es el color de la flechita como un verde más clarito. Bajos niveles de glucosa se estimula al páncreas, pero ¿qué células fueron estimuladas para que secretaran glucagón? Las células alfa. Viaja por la sangre, llega al hígado. ¿Y para qué? Para que haya una conversión de glucógeno en glucosa y de esa manera, entonces, se aumenten los niveles de glucosa en la sangre. ¿Eso tiene un nombre? Como el otro. Y se los puse aquí, se los van a tener que ver, y están ahí, para que ustedes después lo averigüen bien. ¿Qué es la glucogénesis y qué es la glucogenólisis? Tienen que ver con estos nombrecitos que les puse. Bueno, mira, ahí se los puse también. Les di hartas pistas. Ya, ¿qué pasa ahora? Cuando hay altos niveles de glucosa en la sangre, se promueve entonces la liberación de insulina, se activan las células beta del páncreas, ¿cierto? Que son las que secretan insulina, pero esta puede tener dos vías. La insulina se va al hígado también, ¿sí? Para que ahora la glucosa se transforme en glucógeno y queda almacenada, porque si hay más producción de glucosa, entonces ya la cosa se va a estimular, ¿sí? La glucosa en la sangre. Y lo ideal es que bajen los niveles de azúcar en la sangre. ¿Ya, chicos? Entonces, esta tiene dos vías. Una que llega al hígado para que la glucosa ahora se degrade y se transforme en glucógeno y quede almacenado. Y al almacenarse entonces, como glucógeno, obviamente que van a bajar los niveles de azúcar en la sangre y por otro lado, ¿cierto? También va a estimular el transporte de glucosa al interior de las células, ¿sí? Para que en el interior también bajen los niveles de azúcar en la sangre. Porque recuerden que la glucosa es el combustible para todas las células. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro cómo se regula la glucemia o la glicemia con estos dos esquemas? Yo creo que más que claro, y aquí de nuevo les puse otro, nivel bajo de glucosa, ya es como, y aquí ustedes pues buscan un poquitito qué es la glucogénesis y la glucogenólisis. ¿Ya? ¿Se lo respondemos? No, después para poder seguir, porque si no, chicos, después ustedes van trabajando y van aprovechando de aplicar, porque miren, aquí ya yo les puse una palabrita, ¿ven? Es para que ustedes apliquen un poquitito lo que estamos recordando, porque por Dios que hormona es como largo. Aquí un poco, chicos, más que nada, cómo es estimulado el hipotálamo, la hipófisis, ¿cierto? A ver, ya habíamos estudiado que el hipotálamo es una estructura del sistema nervioso, ¿cierto? Por lo tanto, se estimula gracias a la acción, ¿sí?, de, valga la redundancia, de un estímulo que puede ser externo o interno. Ojo, aquí cuando hablamos del sistema endocrino, el estímulo puede ser externo o interno. El hipotálamo, al ser estimulado, ¿cierto?, como tiene íntima relación con la hipófisis, ¿ya?, los factores liberadores o las neurohormonas del hipotálamo activan la hipófisis. La hipófisis, ya dijimos, que va a secretar estas hormonas trópicas que van a, ¿cierto?, a estimular a otra glándula para que la glándula, ven, aquí hay la glándula suprarrenal que está sobre el riñón,
para que recién esa glándula secrete la hormona va a actuar sobre un órgano o célula diana. Aquí tenemos la adrenalina y se va a generar una respuesta. Aquí esta chica no podía levantar la caja, tuvo que estimular todos estos mecanismos para poder, ¿cierto?, levantar la caja, y aquí arribita está un poquitito la retroalimentación o el feedback, ¿cierto?, por el cual actúan estas glándulas y hormonas. ¿Sí? Por lo tanto, miren, si hay altos niveles de hormonas en la sangre, va a haber una retroalimentación negativa. Aquí está con letita roja, se inhibe el hipotálamo y se inhibe la hipófisis. Y se deja de secretar la hormona. Porque si hay mucha hormona, ¿sí?, hay problemas, como les dije antes. Las patologías del sistema endocrino pueden deberse a que se secrete mucha hormona o que la glándula no esté sintetizando la cantidad necesaria, producto, por ejemplo, de algo anormal en el hipotálamo o el hipófisis. Recuerden que esta es una cadenita, ¿cierto?, que tiene como una reacción en cadena, casi de tercer orden. Primero, segundo, tercero, para poder liberar recién la hormona. Músculos y glándulas, órganos efectores. Y hay aquí lo mismo, un poco recordar este eje tan importante hipotálamo hipofisiario, porque regula muchas funciones. Miren, crecimiento, maduración de las gónadas, cambio de adaptación al estrés, lactancia, hormonas tiroides, cantidad de agua para el riñón, etc. Ya. Otra parte que es regulada con el control hormonal es el ciclo menstrual, que también aparece en el eje temático 2 de procesos y funciones biológicas. Y aquí también volvemos al hipotálamo, ¿cierto? Pero ahora vamos a hablar, chicos, de las hormonas, ¿sí?, que permiten que pueda llevarse a cabo el ciclo menstrual femenino. ¿Ya? De aquí vamos a hablar de estas hormonas gonadotrópicas que actúan, ¿cierto?, sobre la hipófisis, pero miren, sobre la adenopófisis o el lóbulo anterior. Recién este lóbulo anterior va a secretar la hormona luteinizante, LH, y la hormona FSH estimulante del folículo. Como estamos hablando del ciclo menstrual, obviamente está relacionado con un proceso que ocurre, ¿cierto?, en las mujeres. La LH, a su vez, ese signo más significa que va a estimular para que pueda ocurrir la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Después vamos a ver qué es el cuerpo lúteo, ¿cierto? Y eso lleva a que se estimule también la secreción de progesterona, que es una hormona sexual femenina importante que regula, ¿cierto?, parte de este ciclo menstrual. Y por otro lado, también los estrógenos. ¿Ya? ¿Dónde actúa la FSH? Principalmente en el crecimiento folicular del ovario. ¿Cuáles son las etapas y las hormonas del ciclo reproductor o reproductivo femenino? Miren, esto rojito es la capita del útero llamada endometrio. ¿Recuerdan que el útero tiene 3 capas? Perimetrio, miometrio y endometrio. Esta es la que se engruesa, ¿sí?, en alguna etapa del ciclo y luego, miren, decae y luego, ¿cierto?, lentamente se engruesa de nuevo. Un ciclo menstrual femenino, para poder estudiarlo, no es que en todas las mujeres sea de 28 días, ¿cierto? Pueden haber mujeres que tengan un ciclo de 35, de 30, de 26, etc. Hablamos del día 0 cuando se inicia este ciclo con la menstruación. Todos estos cambios hacia arriba
están ocurriendo en esta primera etapa, que es el comienzo del ciclo reproductor femenino. Ahora, estos cambios ocurren a nivel del endometrio, ¿cierto? Hormonas ováricas que van a permitir, chicos, que este folículo que está en el ovario empiece a generar cambios. Eso se llama foliculogénesis, ¿sí? Es el desarrollo y maduración de los folículos ováricos. Miren todas las etapas. Folículo primario, secundario, se llama la teca, folículo terciario, de Graf, cuando ya está maduro. Cuando ya está maduro el folículo de Graf, ¿cierto? Está a punto de reventar porque dentro están los ovocitos, ocurre ovulación. Todos esos procesos ocurren en el ovario. ¿Qué hormonas están permitiendo que ocurra todo eso? Los estrógenos. ¿Ya? Por otro lado, tenemos las hormonas gonadotropinas hipoficiales, FSH y LH. Ya habíamos dicho que la FSH, esto actúa en el crecimiento folicular, aquí, ¿sí? En este crecimiento del folículo, para que pueda madurar, ¿cierto? Y se libere el ovocito. ¿Se acuerdan cuando vimos meiosis y dijimos, la gametogénesis, perdón, y dijimos que los ovocitos quedan como ovocitos secundarios, que no termina, ¿sí?, la meiosis 2, sino hasta que sea fecundado? Ahí se completa ese mecanismo. La ovulación, chicos, ¿cuándo ocurre? La mitad del ciclo, el día 14. ¿Ya? Antes de eso se llama etapa, ¿cierto?, proliferativa, y luego se llama post, ¿cierto?, folicular. La mitad, ovulación. Miren lo que pasa con las hormonas, en todas estas etapas que va pasando con las hormonas. El estrógeno, que aquí había poca producción de estrógenos, empieza a aumentar porque permite, ¿cierto?, que ocurra esta maduración del folículo. Pero ¿cuál es el pic o qué hormona es la que más aumenta para que pueda ocurrir la ovulación? La LH. ¿Sí? Ahí está. ¿Ven? Ovulación y formación del cuerpo lúteo. Es esto que se genera después que ocurre la ovulación. Al ser liberado el ovocito, ¿cierto?, de este folículo, se libera el ovocito, el pic es de la LH, pero luego empieza a decaer, porque empieza a aumentar de nuevo la progesterona y para mantener el cuerpo lúteo. En el fondo, la cicatriz que quedó aquí en este folículo se transforma ahora también en una glándula endocrina, chicos, este cuerpo lúteo. ¿Sí? Este cuerpo lúteo, si no hay fecundación, empieza a degenerar, se degenera y se transforma en cuerpo albicans o cuerpo blanco. Pero si hay fecundación, se mantiene este cuerpo lúteo los primeros estados, ¿cierto?, del embarazo, porque tiene que seguir secretando hormonas, ¿ya?, para mantener viable ese embarazo, porque todavía no se forman los anexos embrionarios, sobre todo la placenta, que luego va a ser la que va a seguir secretando hormonas. Entonces, una vez ocurrida la ovulación, ¿ya?, empieza nuevamente a engrosar el endometrio, producto de esas hormonas, ¿cierto? Ya decae la LH, pero sigue aumentando estas que mantienen. La progesterona, por ejemplo, se mantiene. Aquí decae un poco porque el pic más alto es de la LH. Este se sigue engrosando el endometrio, ¿cierto? Si no hay embarazo, entonces se desprende este endometrio. Recuerden que hay un desprendimiento, por eso es que aquí baja. Eso es lo que se libera en la menstruación. Estos son puros vasos sanguíneos. Se rompen, ¿cierto? Y se han liberado
con restos de ovocitos que pudieron quedar, porque igual al degradarse hay glóbulos blancos que los fagocitan, pudiesen quedar restos, son eliminados con esta capita, ¿sí?, del útero que se desprende. Si hay fecundación, este ciclo se detiene. Si no hay menstruación, o sea, eso es lo normal, chiquillos, lo normal. ¿Por qué? Porque si hay fecundación, este cuerpo lúteo que se generó aquí va a seguir secretando hormonas y va a impedir que caiga este endometrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora este endometrio va a estar preparado para recibir al ovocito fecundado. Dime, Diego. ¿Cuántos son los días fértiles? Depende del ciclo de la mujer. Mira, una mujer con un ciclo de 28 días y el día 14 en la ovulación, generalmente 3 días antes de la ovulación y 3 días después de la ovulación son los días más fértiles en la mujer. Pero si una mujer tiene un ciclo de más de 28 días y no es regular, es decir, menstrua un mes a los 30 días, otro mes a los 25, otro día no le llega la regla, imposible de poder detectar a ciencia cierta sus días más fértiles. Cuando veamos los métodos de control de la natalidad, vamos a ver sí que hay, la mujer secreta un mucus. Cuando ese mucus está elevado, producto de todo este endometrio que está aquí, es porque son los días fértiles, chicos. Y esos son métodos de control naturales de la natalidad. Este, por ejemplo, el del calendario, ¿cierto?, para medir o para estar preocupadas del día de la ovulación. Además, cuando se acerca a la ovulación, también hay un aumento de la temperatura corporal, que también es otro método que puede utilizarse como natural para predecir los días, ¿verdad?, de mayor fertilidad en la mujer. Ahora, ¿por qué son los días más fértiles, chicos? ¿Por qué? Porque está cercano a la ovulación. Y si se libera el ovocito, es decir, una vez que se libere el ovocito, obviamente ese ovocito está viable, está vivo como célula. Y si hay una relación sexual cercana, porque no es tan certero que la ovulación ocurra exactamente el día 14. Por eso hay que cuidarse 3 días antes y 3 días después. ¿Ya? ¿Ese es el mito de que no se va a quedar embarazada? Sí, se puede ir a ver un embarazo y puede ser más encima no deseado. Entonces, ocurriendo la ovulación, chicos, ya ese ovocito, ¿sí?, es viable de ser fecundado. Recuerden que los espermatozoides, como células viables vivas, 72 horas, el ovocito 24. Si no hay fecundación, este ciclo continúa tal cual Pascual. ¿Ya? Entonces se reinicia de nuevo, partimos con el día 0, menstruación, aproximadamente 7 días, etapa preovulatoria, ovulación, posovulatoria o etapa secretora. ¿Por qué? Porque aquí el folículo este, que dije, el folículo del cuerpo lúteo, se transforma ahora en una glándula endocrina. Si hay fecundación, persiste los primeros ciertos estados hasta que se genere la placenta y los anexos embrionarios. Y así, entonces aquí hay otro esquemita. Fisiología del aparato reproductor femenino, regulación hormonal. ¿Por dónde partimos? El hipotálamo. Recuerden, el hipotálamo, ¿cierto?, manda estos factores liberadores a la adenohipófisis para que se liberen estas hormonas que van a actuar sobre las gónadas, ovarios, ¿sí?, FSH, LH, y estas dos hormonas son las que van a actuar, ¿cierto?, en los folículos primordiales, lo que yo dice aquí que se llama foliculogénesis. En el fondo, esto es la maduración del folículo hasta que ocurra la ovulación. Folículos primarios, secundarios, folículos de grado. Ahí actúa la FSH y la LH también interviene ya sobre algunos de estos folículos, pero principalmente, chicos, permitiendo que ocurra la ovulación. Ocurre la ovulación, se genera el cuerpo lúteo, que también está comandado por la LH, ¿sí?,
Y se sigue el cuerpo lúteo, dije, se transformaba en una glándula endocrina y va a seguir, ¿sí?, generando o sintetizando progesterona más que estrógenos. Miren, ¿se fijan? Que los estrógenos como que bajan un poquitito, pero igual se secreta. La hormona que comanda aquí es la progesterona, ¿sí?, para que este ciclo pueda mantener. Ya, chicos, estamos casi y yo les voy a dejar este esquemita, luego se los voy a subir a la plataforma para que ustedes apliquen, ¿sí?, y completen todos esos rectangulitos que están ahí con los nombres, ¿sí?, específicos. Un poco aplicando lo que está acá, ¿cierto?, de las hormonas que comandan este ciclo reproductor femenino. En el fondo son las hormonas femeninas, estrógenos, progesterona, y fíjense ustedes que aquí no aparece el estradiol, pero yo más adelante, no, si esta presentación la hice es larga, súper larga, porque aquí luego viene las hormonas del embarazo, es larga, las hormonas del parto. Aquí les hice un resumen de las hormonas que participan en todos los procesos que estamos viendo. Y estas son las del parto, se las coloqué con rojo por si acaso, para cuando les suba así completa esta clase, porque es larga. Miren, después viene el control de la lactancia, la prolactina, la oxitocina. Después, los métodos de control de la natalidad, naturales, artificiales, reversibles, medianamente. Ahí están los reversibles. Ahí vienen unos ejemplos más completos. Y aquí les coloqué incluso unos anexos con todo lo que estamos estudiando. Miren, aquí les puse todo, el hipotálamo, los factores liberadores, la acción, regulación, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal, médula, todo. ¿Ven? Diferencia entre glándula endocrina y exocrina, miren. Composición de la leche materna. Más completo no puede estar la presentación. Así que, chicos, miren, ahora, la próxima clase seguimos y espero terminar la presentación de las hormonas. ¿Ya? Vayan ustedes leyendo, yo se las voy a subir, sí, se las voy a cortar hasta donde llegamos hoy día, hasta la regulación del ciclo menstrual, para que no se enreden. Y seguimos entonces la próxima clase. ¿Dudas, preguntas? Tía, ¿por qué no la sube completo mejor? Sí, por favor. Porque así lo voy a imprimir y ir tomando apuntes al tiro en el... Sí, mejor. Bueno, se la subo completa y así ustedes pueden ir repasando. Con esto, chiquillos, tenemos todo cubierto el área temática de procesos y funciones biológicas. Está todo aquí. No quedó nada que no se vea de hormonas. Ahora viene la parte de ustedes, ¿ya? La parte de ustedes, que es harto, chiquillos, pero yo creo que con un poquitito de esfuerzo, empeño, porque ya hay cosas de estas que las estamos repasando, que se habían visto, hay otras cosas que están más específicas, y les puse más, hay más que menos, mucho más que menos. Así que todo esto ya lo habíamos explicado, pero por si acaso, ¿ven? Aquí están las células de Leydig, que también la habíamos visto, de sexo y en el testículo, los caracteres sexuales secundarios que aparecen en la pubertad. Siempre les coloco una frase motivacional, así que no hay mejor educador que el que cree en sus alumnos. Gracias. Ustedes saben que ustedes son mi mejor carta que tengo, así que ánimo que se puede. Ya, mis chiquillos lindos, ¿qué les pareció? Muy buena su presentación. Excelente. Ya. Sí, está bueno. Sí, gracias. Ya, ahora entonces, con esto no tienen que ustedes hacer resumen, está todo aquí. Sí, lean, vayan leyendo, y yo la otra vez les había dicho que me dijeran, porque yo me comprometí con esto,
antes de entrar, porque lo que nos queda, chiquillos, de ecología, no es tanto, porque el año pasado igual vimos ecología. Tía, podríamos de genealogía como más específicos, que siento que no, como que genética. es difícil, sí, de entenderlo y como que no lo hemos visto como detenidamente, lo de los Ya, árboles. Los árboles genealógicos, sí. Lo que pasa, mi niñita, que me parece mucho que no, dentro de los ejes temáticos viene genética, pero lo que viene de genética son más que nada monohibridismo y un poco de genealogía, ¿ya? Pero podemos ver eso también un poquitito de genética, echarle una repasadita genética, porque el resto yo les dije que ustedes fueran estudiando el sistema nervioso, que lo vimos bien el año pasado. El impulso nervioso, que lo vimos bien. El ciclo, parece que Diego me había dicho si íbamos a repasar el ciclo celular. Tú me dijiste, Diego, me parece, en la clase pasada. Sí, eso mismo le dije y le iba a Ya. pedir ahora si es que más Entonces, adelante podíamos ver de nuevo mitosis ya, y meiosis y miren, eso. dejemos al tiro porque yo voy anotando. Hormona está listo. Repasemos después de hormona, la termino la próxima clase. Repasemos un poco ciclo celular y después genética. Y después vamos viendo qué más, dónde están más debiluchos. ¿Les tinca? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces, la próxima clase Bien. terminamos hormona. Gracias. ¿Quién me habló? Ya. Yo les voy a subir, sí, para la próxima semana, porque ustedes están trabajando una actividad de método científico. ¿La están haciendo? Sí, Sí, obvio, Ya. Sí, profe. Ya. También la vamos a revisar, pero vamos por orden. Próxima clase, si nos queda un tiempito, podemos ir revisando la guía de método científico, y si no la dejamos y la vamos a revisar, sí la vamos a revisar, porque nos queda harto de hormonas, para poder terminar hormonas. Entonces, después de hormona, revisamos ciclo celular, y yo también me comprometí a subirles un ensayo con un mix, ¿sí?, de temas que viene de todo un poquitito. Ya lo tengo listo. Así que en cualquier minuto, chicos, atención a la plataforma, que les voy a subir otro ensayo donde vienen hartos temitas juntos. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ya. Sí. Ya. Ya. Estamos, ok. A ver, no llegó Jaime. Jaime Córdoba. La Carolina. Jaime, eso me falta. Ya, mis niños queridos. Un placer. Cuídense mucho. Chao, tía, que esté bien. Chao, tía. Chao, profe. Chao, Gracias. Chao, cuídate. Chao, tía. Cuídense.